Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre ruinas y cementerios, explorando rincones malditos, señales electromagnéticas y todo tipo de lugares encantados, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez, Un saludo, aventureros. Daniel Cordero, Un saludo, aventureros. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los entes, entraremos en el bosque y plantaremos nuestra hoguera, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de fenómenos paranormales y en esta ocasión hablaremos de brujería. En una época donde el ruido tecnológico nos aleja del ritmo de la Tierra, algunos vuelven la mirada hacia una sabiduría ancestral, una senda que conecta con los ciclos de la naturaleza, con la luna y con la energía de los elementos. Y con uno mismo también. Hoy, en Refugio el Aventurero, abrimos el círculo para hablar de la brujería y la Wicca, no como mito oscuro, sino como camino espiritual lleno de luz, armonía y poder interior. Y bien, nos dejamos la continuación de este tema. Esperamos que os guste. Al final, esto lo hemos hablado en algún que otro podcast. La iglesia y el cristianismo y muchas religiones, cuando no podían frenar una corriente o unas creencias, lo que hacían era absorberlas, adaptándolas a las suyas para que la gente viniese a ellos con el pretexto de que es muy parecido a lo que creemos o se le parece, vamos a seguirlos. Y por no poder acabar con una creencia las adaptaban de manera que así ganaban más seguidores. No porque sabían que intentar erradicarlas era imposible. Exactamente. Eso lo vemos clarísimamente con nuestro calendario de festividades, con la rueda del día. Todas se han adaptado al cristianismo y actualmente parece que o sea, en realidad, si celebraras los ritos cristianos con un poco de conciencia de que en realidad estás siguiendo los ritmos de la tierra y del propio ser humano, le verías ese significado ancestral. Pero todas, ¿eh? Nosotros celebramos sobre todo 8. Esto es muy debatible también, lo del calendario, porque parece que se ha establecido como 8 festividades, pero bueno, en realidad yo lo que siempre recomiendo es que en tu zona pues te armonices con los ciclos de la Tierra y más o menos marques estos 8 puntos cuando tú creas y veas en la naturaleza que están, ¿no? Pero más o menos serían los solsticios, los equinoccios y las festividades que hay entre medio, que son las festividades de los ciclos de la tierra, de la siembra, de la maduración, de la cosecha y de la muerte y renacimiento, ¿no? Entonces, cualquiera de esos 8 puntos, se llamen como se llamen en cada territorio esas festividades, los vas a encontrar y los cristianos los encontraron. Yo te quería preguntar una cosa, claro, estamos hablando de magia, brujería. Yo te quería preguntar, porque has establecido antes las normas, ¿has conocido a alguien que que se ha saltado esas normas de respetar, o sea, de usar tus poderes, pero siempre y cuando respetando al resto de personas? ¿Has conocido a alguien que no se guíe demasiado por esos o que que te ha tratado de arrastrar, por así decirlo, al lado oscuro? Entiendo, entiendo lo que dices del lado oscuro, ¿vale? Pero es que para nosotros lo del lado luminoso y el lado oscuro no es sinónimo de bien y mal, ¿vale? Para nosotros esta rueda del año precisamente ejemplifica que todo es un ciclo y todo tiene su crecimiento, su maduración, su decaimiento, su muerte. Y la muerte y lo oscuro y la parte oscura del año para nosotros es tan importante como la otra. De hecho, creo que la base espiritual nuestra es vivir en armonía y en equilibrio entre la oscuridad y la luz, ¿vale? Que si he conocido gente, pues no sé, pues puede ser, puede ser que sí. Eh, ya te digo que, a ver, en las antiguas creencias hay una ética también, hay unos valores de respeto a la vida, hay unos valores de amor, de búsqueda de la verdad, de, pues esto, de búsqueda de equilibrio.
¿qué es el mal para nosotros? El mal, para mí, fíjate, en nuestra espiritualidad sería vivir anclado en uno de estos 8 puntos de la rueda. Si tú solo te centras en crear cosas y no te fijas en la etapa oscura del año, en la etapa que hay que ir al interior, o solo estás ideando cosas pero luego no las pones en práctica, siempre que te atasques en uno de esos puntos del ciclo, al final vas a acabar con vicios y cosas negativas y Siguiendo con lo que te estaba preguntando Jaime sobre lo del mal y todas estas cosas, ¿vale? Y también con lo de los principios fundamentales de la Wicca, la brujería, hablábamos de que la regla de oro era haz lo que quieras mientras no dañes a nadie, pero también tenemos la ley del triple retorno, ¿no? Que toda la energía enviada vuelve triplicada, ya sea buena o mala. ¿A qué se refiere exactamente a que te vuelve esa energía, sea buena o mala? ¿Cómo es eso? Bueno, para mí esto es una cosa más moderna, si te soy sincero. Yo prefiero decir que cosecharás aquello que sembraste. Es sencillo. ¿Sí? Aquello que cosechas es lo que vas a recibir. Pero tipo energéticamente se refiere. Sí, energéticamente y en tu vida en general con tus actos. Hay algunos que asocian esta ley a una ley kármica, o que realmente si lanzas una energía mágicamente negativa te va a volver por triplicado exactamente, pero es que yo exactamente, honestamente no creo en eso. Creo que es una cosa más moderna, más propia de la New Age que del paganismo en sí. Lo que sí que es verdad es que si creemos, como creemos, en que todo está interconectado, pues cualquier variación que hagas en esa malla espiritual en la que todos estamos conectados tendrá su repercusión. Pero es una cosa más de sentido común, yo creo. O sea, si tú haces cualquiera... Yo creo que, mira, yo asocio ese triple, hay algunas corrientes que asociamos ese triple retorno a que todo lo que tú haces tiene una repercusión para tu entorno más inmediato, para la sociedad o el planeta en general y para ti mismo. Entonces esto es como el dicho castellano, ¿no? Quien siembra vientos recoge tempestades, ¿no? Me gusta más esa forma de decirlo, la verdad. Cosecharás aquello que sembraste, al final es que es eso, todo por lo que tú trabajes, a la larga te repercutirá. Si tú vives en un ambiente hostil, sembrando malestar en tu alrededor, en tus compañeros de trabajo, en tu familia, en tu tal, a la larga, por algún lado te va a repercutir. Y a la corta también. Contra ti mismo. Y a la corta también. Bueno, hay gente que parece tener mucha suerte y que nada pasa por ellos, pero a la larga sí obtienen su merecido. Es simplemente su merecido, ¿eh? A la corta no todo el mundo, pero a la larga sí. Y no es un merecido en plan kármico, que el universo está ahí pidiendo lo que haces para devolverte. No, es que es pura lógica. Es que si todo está conectado y todo es causa-consecuencia. Yo te quería preguntar una cosa, porque a ver, yo soy muy cinematográfico y sí que es cierto que todo el tema de aquí en Alma, Víctor y Dani, bueno, Dani menos, pero Víctor y Alma a veces me empujan a tratar de hacer una ouija y yo sí que es cierto que soy muy receloso a estas cosas porque esto de dejar a veces, claro, en las películas... lo típico, 5 chavales se reúnen, hacen el tonto y dejan una puerta abierta a una dimensión que no deben y claro, un fantasma o un ser maligno se escapa. ¿Esto cómo de cierto es? Jamás te obligaremos a hacer una ouija atado en una mesa con una silla y apuntándote con 7 pistolas. Eso no ocurrirá, tranquilo. Sí. Bueno, a ver, si algún día desaparezco, Tony, ya sabes la explicación. Si algún día del mundo desaparezco de la faz de la Tierra, pues nada, ya se lo han llevado. Jaime está en la otra dimensión. Más fácil si desapareces eso en alguna despedida de todas las bodas a las que vas, no por la ouija que hagamos con nosotros. Bueno. No, venga, pues a ver.
¿Qué hay de verdad y qué hay de... Mira, uno de los pilares de la, por lo menos de la brujería como la concebimos nosotros, es el contacto con la otredad. Hay tradiciones de brujería que les llamarán más divinidades, otros simplemente espíritus, pero no hay brujería sin el contacto con la otredad. La otredad es lo que está al otro lado en ese mundo espiritual que no vemos con los ojos físicos, sino que vemos con otro tipo de formas y por lo tanto necesitamos métodos para contactar con esa otredad. Para mí, la Ouija no es más que un método para contactar con esa otredad. Una herramienta, como decimos. Puedo utilizar una herramienta con los ancestros, con los seres fallecidos. Ahora, es verdad que en nuestras creencias, pues, puede haber entidades al otro lado con una energía densa o con un... que nosotros no creemos en el mismo absoluto, ¿vale? Pero con una energía densa o que están anclados todavía a esta vida o con cosas por hacer y eso les hace tener pues una alma ahí turbulenta. Pues sí, puede ser. Yo recomiendo hacer ciertas protecciones. Yo no la utilizo, te soy honesto, no la he utilizado en mi vida, la Ouija. Yo, si quiero contactar con ancestros o con seres fallecidos, tengo otros métodos, más de corte chamánico, ¿vale? Ahora entraremos también. Muy chamánico. Pero si lo vas a hacer, protégete. Pero claro, es que para esto ya tienes que tener un camino un poco de tener unas entidades espirituales que son protectoras para ti. Entonces te encomiendas a ellas y yo te aseguro que poco te puede suceder. Las cosas negativas que pasan con la Ouija suelen ser más psicológicas, del propio miedo, y el miedo muchas veces alimenta este tipo de entidades más densas, más oscuras que pueden estar ahí. Pero vamos, que de ahí a posesiones demoníacas y cosas así, yo personalmente creo que es muy difícil, no imposible, pero no es lo que te encuentras Bueno, de otro lado te encuentras más buena. Nosotros hemos hecho varias Ouijas, y aparte de hablar con seres fallecidos y con incluso supuestas entidades de otros planetas, incluso de otras galaxias. También hemos hablado con gente que estaba durmiendo, con gente que estaba haciendo meditación. Porque están viajando a ese otro lado. Claro, entonces nunca nos hemos encontrado con una entidad negativa o densa, como lo has llamado tú. Al contrario, siempre han sido personas amables o entidades amables y de muy variopintas, desde niños hasta ancianos, hasta gente normal. Incluso en un pueblo que fuimos a hacer una Ouija también, abandonado, nos encontramos con un juglar, ¿era? Sí, le gustaba más el tema de bailar y demás. De la Edad Media. Después también nos encontramos eso con una chica que creo que era lituana o letona o por ahí, que estaba durmiendo y nos colamos en su sueño, parece ser. Y después con otro hombre, que ya era más tipo chamán, que estaba haciendo un ritual en África, en uno de los países centrales de África, que no recuerdo ahora cuál era. No me acuerdo, pero sí que era un tipo de meditación o algo estaba realizando y... Bueno, contactamos con él. Es lo más común. Es lo más común para entrar a ese otro lado. Los sueños son una vía, luego está la vía, que esa es la que yo menos recomiendo, de las sustancias o las drogas, aunque sean de plantas consideradas sagradas, yo no la recomiendo. Y luego está ¿no? Exacto. Y luego está la vía de alterar la conciencia mediante el propio ritual. El propio ritual es una especie de parafernalia, pero que al final lo que hace es alterar tu estado de conciencia, ¿no? Y ayudarte a contactar. Y luego a través de lo que han hecho los chamanes, la mayoría de chamanes, ritmos repetitivos de tambor, danzas repetitivas, todas esas formas que son más naturales y tal, te llevan al trance.
Y el sueño, por supuesto, me creo que te puedas colar sin querer en algún sueño tal, porque sí, porque es posible también, sí. Pues mira, ya que estás, ¿nos puedes explicar un ritual? ¿Cómo sería? Uno sencillo, tampoco hay que irse a algo muy, muy locura. ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿O qué es lo que tú recomiendas, por ejemplo, a alguien que está empezando de rituales? Primero que lean mucho sobre brujería, hay buenos libros y para empezar, de brujería avanzada hay pocos, pero para empezar hay muchísimos. Y que sean de fuerte para mí. Pero bueno, a ver, la brujería, eso, en el rito tratamos un poco de reproducir esa cosmogonía cíclica que nosotros seguimos, ¿no? Entonces, un ritual sencillo es pues tener un pequeño altarcito con una representación de los 4 elementos, por ejemplo, en las 4 direcciones. Con eso ya estás atrayendo esas 4 energías que nos producen el equilibrio y el centro, ¿no? Y ahí pues nosotros trazamos lo que se llama un círculo mágico, que es una especie de templo energético que se abre para que los mundos espirituales estén en comunión, e invocamos esas 4 direcciones, esos 4 elementos con todas las características que nos aportan. El aire tiene que ver con todo lo que, a grandes rasgos, todo lo que tiene que ver con la mente y los comienzos, el fuego con la creatividad y la expansión, la tierra es lo físico, la salud, lo material, y el agua son las emociones y el camino interior, ¿no? Entonces invocamos las 4 energías para que esté equilibrado y normalmente nosotros después equilibramos, o sea, invocamos a una divinidad, a la diosa y al dios, en pareja normalmente, pues más propicio para lo que vamos a hacer o para la festividad que toque, ¿no? En el rostro de la diosa o el rostro del dios que más propicio para esa festividad. Eso sería una apertura. Y luego ahí ya dentro del ritual, pues cada uno, hay gente que es más como teatral y teatraliza el punto energético en el que está la naturaleza con el mito de la diosa y el dios. Nosotros somos un poco más chamánicos, como os digo, y normalmente pues tratamos de hacer algún ejercicio o algún trance que nos lleve a conectar con el otro lado de manera personal, que nos lleve a conectar con algún trabajo personal que estamos realizando y que tiene que ver con esa festividad. Es infinito lo que puedes hacer dentro de un ritual y luego siempre pues se despide, se da gracias, se ofrece a los espíritus del lugar por haberte permitido estar allí en ese territorio. ¿Hay algún elemento u objeto que siempre tenga que estar ahí? ¿O tienes tu costumbre de tener alguna cosa siempre en los rituales? A ver, sí, los brujos y los vulcanos somos muy de coleccionar objetitos simbólicos y herramientas y cosas así, porque solemos tender a eso. Hay 4 herramientas que se dicen en brujería que son como básicas, que son un pequeño cuchillo, una espadita o algo así, que es la que representa el elemento aire y abre esos mundos, la vara o el báculo, que es la que canaliza nuestra energía y representa el elemento fuego, y luego solemos tener alguna piedra o alguna madera con el símbolo del pentáculo como símbolo de la tierra y de la manifestación, y alguna copa o algo así con el agua, ¿vale? Porque representa también el útero de la diosa, y algún calderito también tenemos. El caldero representa el centro, donde se une todo para transformarse en el fuego del caldero, ¿vale? Es el típico caldero de la bruja, ¿no? Sí, el del caldero de la bruja, exactamente, porque es un símbolo alquímico, es un símbolo alquímico, en el que tú introduces energía, que sería el dios de alguna manera, y en el útero de la diosa, en el seno de la diosa, se transforma en algo nuevo. Y entonces representa el ciclo eterno del nacimiento, muerte y renacimiento. Y sales con otra conciencia del ritual, ¿no? Se supone que sales
después de un ritual, tú tienes que salir con la sensación de que, bueno, en algo de tu vida has avanzado, se ha transformado. Yo te ¿Es iba a una preguntar. sensación real o es algo que tienes que creer tú? Es Yo lo creo que que acabas es de comentar. real, yo la siento. Sí, Muchas vale. veces cuando hacemos en grupo lo hablamos. Es que el chute después de un ritual es que luego estás una semana y que vas por la vida como flotando. Es como que nos da energía, ¿no? No te da chute. Luego las cosas de la vida pues te van volviendo al mundo mundano. Pero bueno, para eso celebramos la rueda, nos reunimos cada mes y medio mínimo y con las lunas llenas o lo que sea, o sea, que nos vamos reuniendo O sea que antes de dormir no. antes de dormir, porque, Porque si te da chute energía y desde luego no duermo. a ver, te da chute, digamos, en el ánimo, pero después de un ritual sueles acabar reventado. Vale. Y entonces sí que va bien para irte a dormir. ¿Sabes cómo el hacer un ritual de Reiki o hacer algo así que es totalmente energético y depende de cómo lo uses, si es para dar o para recibir? Si es para dar sobre todo, pues acabas reventado porque literalmente te quedas sin energía, por decirlo de alguna manera, ¿vale? A ver, hay que intentar coger la energía de fuentes que no te revienten la tuya. Por Claro. eso nosotros llenamos el círculo de entidades espirituales y de energías, los elementos, los dioses, los espíritus del lugar, porque todo eso es lo que nos da una fuente de energía. Conectamos con las energías del cielo y de la tierra para no desgastarnos tanto, pero aún así, como siempre se hace un trabajo, o por lo menos nosotros trabajamos así, hacemos un trabajo personal, pues claro, luego siempre se remueve cosas y desgasta un poquito. Hasta que Jaime, lo ¿ibas a decir sientas. algo? Sí, no, yo iba a preguntar, como estamos hablando de utensilios, si también habéis usado esta bola como para predecir el futuro o para ver cosas que están sucediendo ahora mismo, podría ser. Como digo, dentro de la brujería, la hechicería está muy presente y todas estas técnicas de adivinación pues las solemos usar, pero no todo el mundo hace adivinación o hechicería dentro de la brujería. Hay gente que se centra más en la parte puramente espiritual o religiosa y no tanto. Pero también es verdad que normalmente cuando contactas con los dioses o con los espíritus, pues algo de información te dan, algo de información te suelen dar. Entonces, pero bueno, normalmente todos los paganos tenemos algún tarot, algún método de adivinación, sí, los tenemos. Pero por otro lado también te digo que no hace falta. Tú puedes tener tu conexión con los espíritus directa o a través de elementos de la naturaleza, simplemente mirando al fuego. O sea, si eso se entrena, simplemente mirando al fuego, mirando al agua, mirando una piedra, se puede tener información, ¿vale? Porque te la dan los espíritus. Nosotros somos muy animistas, para nosotros todo tiene espíritu. Por lo tanto, todo está conectado en esa red y todo nos puede dar información. Sí se sabe hacer, claro, esto requiere de práctica. Y luego, pues lo que os decía antes de las herramientas estas que tenemos, pues sí las tenemos, pero no son imprescindibles. Para nosotros el templo es la naturaleza y si estás en un buen sitio de naturaleza y estás centrado y conectado con el lugar, tu propio dedo, tu propio cuerpo, tu propia energía es la mejor herramienta. La tierra que sostiene, el agua que siempre hay bajo nuestros pies, el sol que nos calienta y el aire que respiramos. Ahí ya tienes los 4 elementos. Así que tampoco hace falta. Dentro de lo que es la brujería y la hechicería, ahora, ¿qué tan lejos de las películas estamos? Ya volviendo al tema. O sea, quiero decir, entendemos que la brujería se utiliza así como algo energético propio, envolvente para mejorar tú, básicamente. Pero claro, ¿qué tan lejos estamos de crear una bola de fuego con la mano? Nosotros que somos más de fantasía épica y autores de este tipo de Ya, historias.
Qué ganas tienes de ser mago, ¿eh? Sí. Yo lo tengo más cerca. Si me pongo a tirar con arco puedo llegar a ser arquero, pero tú estás un poco más jodido. Sí, por eso quiero saber si es posible o no. Yo quiero ser mago elemental. Pues tengo que decir que la magia real es mucho más interesante que eso. ¿Sí? Porque cuando la alquimia y la transformación es en tu vida y suceden cosas a veces realmente milagrosas, que dices, es que esto antes de ayer parecía que no podía ser así y de repente ha sido porque he hecho un ritual o porque he hecho tal, te aseguro que la emoción yo creo que es más grande y ni siquiera es una bola de fuego. Bueno, habría que verlo, ¿eh? ¿Puedo hacer una bola de fuego para ver la emoción? Pero bueno, evidentemente estamos lejos de eso, de ese tipo de películas o de ese tipo de magia, evidentemente. ¿Seguro? ¿No, que no hay estás cosas... ocultando algo que no tengamos que saber, ¿no? Ya está, ten cuidado, Oye, Víctor, que pasan por el cosas conocimiento en nos los echaron. rituales, yo no te digo, estás encendiendo una vela o un fuego y de repente haces una invocación y aquello crece de repente y no sabes por qué, y de repente te viene no hay ni una brizna de aire, invocas al elemento aire y de repente te viene esto pasa. Esto pasa. Pero y ahí a sacar una bola de fuego, pues bueno, en los mundos espirituales, viaja al mundo espiritual y allí puede pasar todo. Vale, voy a sacar un billete al mundo espiritual. Ahora vengo. Sí. Ahora que... Víctor, ten cuidado que no te pase como lo de Saruman. Aquí Juanra lo dice, en el Palantir de Saruman no vaya a ser que no acabes corrompiéndote, que la sed de conocimiento fue lo que nos echó del Edén. Vaya. Ahora que ya has introducido tú el tema, Tony, ya que has introducido el tema, ¿qué cosas raras te han pasado o sabes que le han pasado a algún compañero tuyo que puedes explicar, que sea llamativo? A ver, me gusta mucho contar mucha de lo que pasa en el ritual, pero bueno, sí pasan cosas raras. Sí pasan cosas raras. En este solsticio de verano pasado nos han pasado cosas. De contactar con espíritus del lugar, con seres elementales, digamos, espíritus del lugar, de que se nos presentara el dios induciéndonos a que fuéramos a conocerlo en estas tierras a un lugar específico, no sé, cosas. Y luego, sobre todo con los fallecidos, yo sí he tenido experiencias potentes. Yo hago un trabajo, yo tengo formación en chamanismo y me gusta mucho el trabajo que es fallecido, además. Es probablemente dentro de todo este mundillo lo que más me gusta. Entonces, estuve todo el año pasado haciendo un trabajo, yendo una vez al mes a los cementerios, por ejemplo, pues a contactar por si hay almas que se habían quedado atrapadas y querían cruzar, pues ayudarlas a cruzar al otro lado. Entonces, esto se hace mediante el sonido del tambor, pues te lo pones tu trabajo. Y por curiosidad, donde te has encontrado a esos espíritus, decir, bueno, me ha dicho que se llama tal, yo lo he visto de esta manera, tal. Y irte luego a la zona por las tumbas y ver exactamente esas tumbas antiguas que ponían la foto de el espíritu que tú has visto, que coincida el nombre. O sea, que eso ya es que se te ponen los pelos de punta, porque yo por lo menos soy así. Yo aunque estoy en todo esto, yo soy muy escéptico incluso. Aún hay veces que digo, bueno, me lo estoy imaginando todo, o es real. Entonces, cuando tienes estas pruebas tan fehacientes, dices, guau, se te ponen los pelos de punta y te vas a casa con una emoción que... Bueno, este tipo de cosas con los fallecidos sí que me ha pasado bastante.
quería hacerte yo, a raíz de lo que has dicho, quiero hacerte una pregunta que me ha venido, porque no me la había planteado nunca. Claro, nosotros estamos acostumbrados, entre comillas, a hablar con fallecidos o con alguien haciendo un ritual o alguien dormido, quien sea. Pero cuando se te presenta un elemento de la naturaleza, o sea, ¿qué conversación hay ahí? ¿Qué pasa? Poca, Pero normalmente. ¿cómo se te presenta y cuál es la interacción? ¿Cómo funciona? Vale, en este caso que pasó, por ejemplo, en el solsticio, fue a través de herramientas, porque a veces necesitas herramientas. Puede haber contacto directo, pero no estábamos en ese contexto y fue a través de villas, de radiestesia. Sí, estás aquí. Bueno, estábamos en otra persona y yo solos, hicimos vigilia toda la noche del solsticio, aquí donde yo vivo. Yo tengo aquí un bosquecito en mi finca. Estábamos a oscuras, solos, pues eso, haciendo la vigilia. Y bueno, empezamos a preguntar si había algún ser del lugar que quería hablar con nosotros, tal, las varillas, a través de las varillas, cuando obtenemos un sí, qué tipo de elemental eres, de la tierra, tal. Yo por lo menos establecí una conexión casi telepática, era como que hablaba de forma mental, apenas me hablaba, apenas me respondía. Los elementales tienden a ser energías muy... no, les cuesta establecer contacto humano. Y bueno, simplemente hubo un momento que se movieron ramas, yo vi como un reflejo de luz que atravesaba así las ramas y se me erizó todo el pelo de todo el cuerpo. O sea, ¿qué era de verdad exactamente? Pues no lo sé. Yo interpreté eso porque era a través de las varillas nos había dicho, pero ¿qué era exactamente? No lo sé. Yo solo sé que tuve una sensación corporal, física, incluso, y que vi una especie de destello inexplicable y que movió unas ramas incluso físicamente de algo que estaba ahí. No, es curioso. Bueno, más o menos no dista mucho tampoco de contactar con un fantasma o un fallecido además, porque eso, hay veces que sí, que no paran de hablar, por ejemplo, en la Sí. Ouija, de moverse por las letras y decir cosas, pero otras veces les tienes que preguntar 4 o 5 veces para que te digan un sí, un no, o simplemente se van, te dicen adiós y ya está. Entonces, más o menos sería algo de ese estilo. Sí, pero Pero con los las seres varillas. elementales tienden a no ser tan comunicativos, digamos. Vale. No, está guay saberlo. A ver si algún día nos pasa. Estaría bien, estaría bien. Jaime no lo va a ver, pero estaría bien. No, yo conmigo que esto es como el chiste de ¿vosotros sabéis contar? Pues no contéis conmigo. Es así tal cual. Bueno, No, Jaime, pero todo es empezar y atreverse y luego ves que no pasa nada. ya, sí. Es que, joder, no sé, creo que es que las películas y luego también los padres, también parece que no, pero los padres y la educación que recibes influyen muchísimo. Entonces, si desde pequeño te han estado diciendo que cuidado con el diablo, que el demonio, que seres malignos se hallan detrás pues, de la Ouija y de cosas así, pues es difícil combatirlo. Entonces, pues bueno, a lo mejor puede ser que un día que esté más borracho, a lo mejor pues me atrevo a hacerlo. Pero entonces no tienes que hacerla, porque no estarás haciéndola bien, te lo tomarás Claro. como broma, como un juego, y así no se hacen esas cosas. Ya, sí, no sé. Es cierto que es un poco, tiene sentido, ¿no? Que tienes que hacerlo además con siendo tú mismo, no tomártelo como un juego, porque si no, entonces los espíritus se pueden ofender. Entonces, pues sí, o sea, tiene todo el sentido de que hay que hacerlo también, hacerlo de buen rollo, no temiendo, porque a veces la energía negativa puede atraer la energía negativa. Entonces, sí, a ver si tengo que pensármelo muy mucho.
Tú has visto muchas Bueno, películas en las que han pasado cosas, ver. pero también te hemos contado nosotros experiencias en las que no ha pasado nada y ha sido gratificante. Las películas es Claro. ficción, lo nuestro es real. Es que las películas, ya os he dicho que poco sea. Yo creo que poco es aproximado. Muy poco. Para mí es más real una película así, a ver, pensando en una película que se pudiera parecer más, por lo menos a lo que yo estoy hablando de brujería, sería más un Avatar y los nativos de Pandora que esas cosas de Ouijas con diablos y ¿sabes? No, sí. Y luego yo también te quería preguntar, porque claro, sí que es cierto que, claro, a Víctor se cree que a veces la magia, a él le encantaría lanzar bolas de fuego y hechizos, pero yo creo que, claro, a ver, la magia, yo te quería preguntar, a ver, si siempre no a cosas grandes, pero si alguna vez por ejemplo, tú has tenido un problema y has podido cambiar más o menos el curso de una historia gracias haciendo uso de la magia. No el curso de la historia como del mundo, pero aplicado a pequeños ámbitos en tu vida, ¿lo has conseguido? 100%. 100%. ¿Puedes dar algún 100%. ejemplo o es muy personal? Pues de proteger a alguien a distancia que sabía que iba a pasarle algo humano y milagrosamente no pasara, porque iba a pasar, o sanaciones, sí, yo no he sido muy de utilizar la energía y sin de la vertiente espiritual, pero sí, hay cosas que las medicinas, aunque sí, es lo mismo, es que siempre que te pasan, aunque lleve años con esto, siempre te acaban asombrando, ¿no? Y eso está guay, el no perder el asombro de todo esto y el respeto y la reverencia a todas estas fuerzas y a toda esa parte de asombro, ¿no? Y sí, me ha pasado. Es que, en fin. Sí, debe ser una Yo sensación utilizo increíble, una ¿no? magia muy libre. Yo utilizo una magia libre, ¿no? Por ejemplo, de estas cosas que hacen con el amor, de atraer a una persona y tratados, tal que ahí estás ya influyendo en la voluntad de la persona y por lo tanto, pues hay que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, sí que puedes abrir los caminos a que te salga un trabajo, facilitar que se abran las energías y que todo se alinee para que te salga un trabajo, o para que simplemente entre el amor en tu vida, o para... Y todas las pocas veces que yo he utilizado la magia, ha funcionado tal cual. Yo creo que Jaime necesita una sesión Sí, completa de sí. eso que has dicho, ¿eh? Ese último ritual a lo mejor está interesado, Jaime. Esto, Y en el primero mira, no, también. Ahora mismo se le han levantado las orejicas como un perro. Pero mira, no hay magia más poderosa que la que hace uno mismo para sí mismo. Si se la encargas a otro, para mí pierde poder. Porque al final la magia es el cambio de conciencia a voluntad. Eso es la magia, eso es lo que mueve las energías y cambia los destinos. pues nada, esto Tony, lo dicen porque sí que es cierto que lo hemos comentado una que otra vez. Yo suelo decir que a veces en el tema del amor he sido siempre un negado y que no encuentro a la chica ideal. Entonces, claro, están aquí lanzándome, pues esto, un poco de pullas. Entonces, y luego también que a veces en el trabajo, pues oye, ha habido pequeños problemas, pues nada, pues ya todo será ponerse, o sea, todo será ponerse. Al final es el pensamiento positivo y el querer que pasen cosas buenas, ¿no? Al final es más tu mente que otra cosa. Sí, es ese cambio de conciencia que mueve energía y luego te digo una cosa, es mover tú también la energía literalmente. Es decir, si yo hago un hechizo para traer un trabajo, pero me quedo en un sofá y no me voy por ahí a repartir currículums, te aseguro que el trabajo no te va a llegar, no te va a funcionar. Ahora, si yo muevo la energía, voy a repartir currículums, la magia, ese entramado, sí que se alineará para que tú encuentres el trabajo que en ese momento más te conviene. Sí, que es Pero tienes que lo de hacerlo. siempre. Sí.
Sí, sí, que si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña, el famoso dicho este que a mí también me gusta Y mucho con la decirlo. sanación igual, entiendo. Lanzas la energía para que se manifieste, pero tú esa energía, digamos que tú eres el motor de esa energía y la que se está moviendo tú. Claro que sí. Y con la sanación igual, ¿no? Entonces, La sanación, pues sí, algo parecido, claro. Sí, sí. Es que Yo, en la pequeña... sanación es que hay un componente muy importante mental. O sea, tengo una visión muy holística de eso y sí que creo que la mente influye en el cuerpo y por lo tanto ser positivo ante una posible enfermedad o saber que te vas a sanar o creer que te vas a sanar, no sé si sana al 100%, pero que desde luego ayuda a que el cuerpo esté en unas condiciones de que sane, sí. Mm. Yo, pequeña pregunta que te quería hacer, ya un poco fuera de lo paranormal, es que tu nombre artístico, que es Sol Lunar Tony, te quería preguntar si lo haces en honor al sol y a la luna. Me imagino que sí. Y de hecho ahora parece que ese es mi nombre artístico, yo lo uso en las redes sociales, yo en los libros y tal, pero en realidad lo escogí cuando me inicié en brujería como sacerdote gitano y, y por lo tanto sí, es un nombre que tiene esa connotación de ese equilibrio entre el dios y la diosa, entre el sol y la luna, entre las dos energías. Yo estaba gustísimo y por mí encantado. Y una cosa, si me permites decir una cosa sí, de la novela mía, sí, sí, sí. que aunque es una novela que trata de brujería, eh, es un auténtico manual de brujería novelado, ¿vale? Entonces, si a alguien le apetece, pues a raíz de este podcast y tal, oye, iniciarse en esto, de una manera muy light, pues es una forma de hacerlo a través de la novela, porque se va a entretener, se va a divertir, es una novela de aventuras, de fantasía, de misterio, de amor, desamor, de todo, y de supuesto de magia, de brujería y antigua espiritualidad, y por lo tanto va a encontrar ahí una muy interesante. ¿Hay bolas de fuego? A ver, a mí yo hay preguntas que se me han quedado que muchas tenían que ver pues con las novelas, con la gente y demás, con la novela y con el trato con la gente y todo eso cuando estás en stands y demás. Pero eso pues sí, en el próximo me gustaría ahondar porque tengo curiosidad por cómo reacciona la gente y demás. Pero para la próxima sí que quiero ahondar más en ese tema si es que te apetece también hablar de ello. Vale, claro que sí, 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 lo abordamos. Claro. Yo creo que vamos, que si le decimos a Alma que no hay un segundo episodio, yo creo que nos cuelga, nos mata a todos porque dicen, ¿y no le habéis dicho hacer una segunda sesión? Porque se ha quedado con todas las preguntas en el tintero, salvo las dos que te ha dicho, que te ha preguntado, pero el resto se las ha tenido que guardar. Pues nada, yo vuelvo cuando queráis. Pues muchas gracias. En un mundo desconectado de sus raíces, la brujería no es superstición, sino memoria ancestral. Es recordar que somos parte de un ciclo, que la luna guía nuestros pasos y que la naturaleza susurra su magia a quien se atreve a escucharla. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cositas durante el directo. Luego tenéis nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo junto, o tenéis el link directo aquí en el chat de Twitch. Luego, Instagram del podcast es Refugio del Aventurero, todo juntito. El de Alma es @alma_mínguez, y igual que su TikTok. El de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. A Tony como Soluna 2As, Soluna A Tony. También entiendo que en todas las redes sociales, ¿o quieres decir alguna otra?
que tengas por ahí diferente. Nada, en Instagram, Facebook, TikTok, solunartoni.wicas. Muy bien. Pues ahí lo podéis encontrar a él y después en cualquier plataforma de compra de libros podéis encontrar su libro. Que si puedes repetir el título, así que lo busquen todos. Es El árbol de la Dur al otro lado del cerco. El primer volumen que se llama Al otro lado del cerco. Vale, pues ahí en todas las plataformas de compra de libros. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias por una semana más estar con nosotros. Gracias a ti, Tony, por estar con nosotros en este programa. Y hasta la semana que viene, aventureros. No, pues lo dicho, no quiero repetir las palabras de Dani, pero de nuevo agradecerte por haber estado con nosotros, Tony, porque ha sido espectacular. Y nada, nos veremos en la siguiente sesión de Magia y Brujería. Eso es. Gracias a vosotros, de corazón.